Andrés Castañeda Prado. Él es coordinador de las causas de salud y bienestar de nosotros, coordinador del colectivo Cero Desabasto. Este colectivo Cero Desabasto ha presentado un reporte que se llama Mapeo del Desabasto de Medicamentos en México, Informe de Transparencia de Salud 2019-2020, y fue elaborado por 55 organizaciones que integran el colectivo Cero Desabasto. Le agradezco mucho, Andrés Castañeda, el poder comentar esto con usted y con la audiencia de Grupo Fórmula, desde luego. Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches al auditorio. Muchas gracias. El desabasto de medicamentos en México, ¿qué tan grave es? Sabemos que no hay medicamentos, pero también sabemos que no es un problema nuevo, que el asunto está, digamos, peor que nunca, ¿dirías? Pues mira, sí tenemos evidencia suficiente para decir que se ha agudizado de manera considerable los últimos meses, particularmente a partir de octubre de 2019. Esto lo sabemos por dos vías que utilizamos desde el colectivo, que cuando sacamos este informe éramos 55 organizaciones, ya somos más de 63, y lo que hacemos es, las personas, pacientes y familiares de pacientes y profesionales de salud nos dejan reportes a través de la plataforma cerodesabasto.org, y además hicimos este ejercicio con 360 solicitudes de acceso a la información a más de 200 sujetos obligados, en donde preguntamos cómo estaba el acceso a las vacunas, cuántas recetas se habían dejado de surtir, cómo se medía el abasto en las diferentes instituciones, cuántas quejas había en el IMSS, el ISSSTE, en la CONAMED, en la CNDH. Y podemos decir con esos datos que a partir de octubre, noviembre de 2019 se empieza a poner muy feo el desabasto y tiene un pico muy importante en los primeros meses de 2020. Aquí, Pepe, hay que decir una cosa muy importante. Se atraviesa la pandemia llega en marzo de 2020 y baja el número de atenciones. Se dieron 45 millones de consultas menos en 2020 que en 2019 a partir de marzo. Y con eso se esconde un poco, podemos decir, el problema del desabasto, porque al haber menos consultas se emiten menos recetas y entonces hay menos recetas no surtidas. Pero aún así, solamente en el IMSS se dejaron de surtir casi 16 millones de recetas en 2020, que es el triple que en 2019. Es una cifra espeluznante. Bien dices, hay que saber leer estos datos. Si hay menos consulta, hay menos requerimiento de medicamentos y por lo tanto no se refleja de una manera más tan evidente el desabasto, pero sí existe el desabasto. Es un asunto grave. ¿Cuáles enfermedades son las que más se ven afectadas en este momento por el desabasto, doctor? Mira, eso va cambiando con cada cuatrimestre. Hacemos un informe que pueden consultar en cerodesabasto.org. La última información que tenemos es de enero a abril, porque hacemos estos cortes cuatrimestrales, y en el último cuatrimestre vemos cómo diabetes ocupa el primer lugar en la patología principal de la persona que reporta el desabasto. Después sigue cáncer en segundo lugar. En tercer lugar tenemos enfermedades reumatológicas. Cuarto lugar, hipertensión. Y quinto lugar, salud mental. Que esto cambia cada cuatrimestre. Por ejemplo, al año 2020, la enfermedad más reportada con desabasto fue cáncer. Ocupó el primer lugar. Ahora, ¿qué han dicho las autoridades ante los planteamientos sobre el tamaño del desabasto? ¿Qué dice el gobierno federal? Pues mira, nosotros hemos tenido comunicación con distintos funcionarios. De hecho, cuando las personas dejan su reporte, en ese momento se envía la información sin datos personales, pero la información sobre qué medicamento falta y en qué unidad a los responsables estatales y federales de la institución de donde se esté reportando. Y hemos tenido muchas respuestas. El problema aquí es que la compra del medicamento, la responsabilidad de la compra dejó de estar en manos de las instituciones y la asumió el gobierno federal los primeros 2 años a través de la Oficialía Mayor de Hacienda y este último año a través del INSABI con la UNOPS. Entonces digamos que el IMSS dejó de comprar su medicamento y encargó que se comprara, o digamos a través de la indicación del gobierno federal, se está comprando a través de, en este caso, en este último año, de la UNOPS.
Entonces sí hay esta sensación de tanto profesionales de salud como de funcionarios, un poco de desesperación al no tener los medicamentos y al no poder comprarlos directamente. Hoy ya, cuando se da la noticia de que no se lograron comprar los medicamentos del primer semestre de 2021, ni varias claves que se supone que se iban a comprar a través de la UNOPS, se regresa a la responsabilidad a las distintas instituciones y esto es bueno porque, bueno, ya podrán resolver el problema de abasto, pero es malo en el sentido de que la mayoría de estos contratos serán adjudicaciones directas, montos o cantidades mucho más pequeñas que elevan los precios y se puede prestar, por supuesto, a muchos casos de corrupción. Andrés Castañeda, bien dice, son 6 meses de retraso de esta UNOPS, que es la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Recuerdo muy bien que el presidente de la República dijo en su momento, los medicamentos se van a adquirir de manera directa a través de la Organización de las Naciones Unidas, la UNOPS, para evitar que intervengan los farmacéuticos que son neoliberales y que tenían negocios y tenían corrupción. Sin embargo, el problema es que la UNOPS no ha podido con el paquete. Estoy viendo aquí una nota donde México pagó 2.389 millones de pesos para realizar la compra consolidada de medicamentos y solo a través de la Oficialía Mayor de Hacienda, y solo logró adjudicar 55% de las 1.184 claves que requiere todo el sector salud del país. Omitió contratar 31% porque las empresas que ofertaron no eran elegibles por actos de corrupción o porque están sancionadas en otros países y se declararon desiertas 14 claves. Ahí hay parte también del problema, ¿no? La industria farmacéutica dice que entre las claves que quedaron desiertas se encuentran fármacos importantes como la metformina, la insulina humana que se receta a pacientes de diabetes, la principal enfermedad, tú lo acabas de decir, el propofol, un agente anestésico intravenoso de corta duración, además de la heparina, el diclofenaco, el ácido acetilsalicílico, el clonazepam, el ciprofloxacino, la ceftriaxona, la amoxicilina, en fin, son medicamentos, algunos de los cuales se utilizaban para el tema del COVID, de los contagios de COVID. Sí, digo, este es un problema porque además el problema del desabasto empieza antes de la COVID, pero hay que decir algo, Pepe, no, el problema no es necesariamente solo culpa de la UNOPS, ¿no? Es decir, la UNOPS tiene procesos muy claros, pero se le dio poco tiempo para comprar, ¿no? Esto es algo que hay que decirlo. Entonces, hay una serie, no es un solo responsable, es una serie de malas decisiones administrativas que nos han llevado a este punto en donde quienes terminan pagando los platos rotos son las y los pacientes. Y no solamente son medicamentos para el COVID, como vemos hoy están manifestándose en varias ciudades del país los papás de los niños con cáncer, son personas que viven con diabetes, personas con enfermedades de baja prevalencia, personas que viven con enfermedades de salud mental, pacientes post-trasplantados. Es un problema gravísimo. También algo que mencionamos en el informe de transparencia son datos muy preocupantes acerca del rezago de la vacunación en México. Esto tiene que ver con dos cosas. Uno, con desabasto por falla en la compra de los biológicos, de las vacunas. Y dos, que se nos atraviesa la pandemia. Tenemos vacunas que no hemos puesto ni el 10% de las dosis que se necesitaban, por ejemplo, en 2020, cuando ya traíamos un rezago de más del 50% desde 2019. Y seguimos arrastrando este rezago para 2021, que tendremos que eventualmente vacunar a todas esas personas que no logramos vacunar cuando les tocaba. Este es un problema que tenemos que empezar a hablar más de ello, porque va a empezar a generarnos otros problemas en el futuro. ¿Ustedes vislumbran con este estudio una solución convincente para garantizar los medicamentos de todo el país? Es muy difícil decirlo, porque esta es una decisión más bien de tema político, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que el principal problema es que desde la autoridad, quien es responsable de garantizar el derecho a la salud, no se ha reconocido que hay un problema. Y mientras no se reconozca que hay un problema, es muy difícil buscar una solución. Y esta solución requiere de la participación de todos los sectores. Es un problema muy complejo. Se tiene que dejar de subestimar la complejidad de la compra e involucrar a la industria, a la sociedad civil, a los grupos de pacientes, a las y los profesionales de salud,
a todos los miembros de los diferentes sectores para encontrar soluciones viables a un problema que ya teníamos medio controlado en el pasado, que hubo un desajuste y que tenemos que enfrentarlo con todo lo que tenemos toda la sociedad, porque nos afecta a todos. Andrés Castañeda, ¿por qué ha fallado el gobierno en garantizar el derecho a la salud mediante el abasto suficiente de medicamentos de manera oportuna, claro? Bueno, ha fallado porque es su obligación, ¿no? Ha fallado porque el desabasto de medicamentos afecta no solamente la salud en un momento de las personas, de las familias, sino también la economía, y afecta mucho más a las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, hay este informe del Instituto Nacional de Salud Pública, la ENSANUD Continua, nos muestra cómo los quintiles con menores ingresos del país son quienes más gastan en medicamento de su bolsa, proporcionalmente. Entonces, el desabasto afecta mucho más, o una falla en el gobierno afecta o tiende a afectar mucho más a las personas más vulnerables, y por lo mismo tendríamos que estar toda la sociedad exigiendo, y estamos exigiendo, que se garanticen estos servicios. Tu mapeo del desabasto de medicamentos señala que el IMSS mantiene la cabeza con el mayor número de reportes por desabasto. El ISSSTE le sigue en segundo lugar con un 28%, el INSABI con un 21%, y el 10% restante lo aglomeran servicios estatales de salud, hospitales de alta especialidad e institutos nacionales de salud y otros subsistemas federales. Esto es de acuerdo con el reporte de Cero Desabasto. Cuando mencionas los 10 padecimientos que encabezan la lista de desabasto, y tú ya dijiste diabetes, cáncer, reumatológicas, hipertensión, salud mental, por citar los 5 primeros. Andrés Castañeda Prado, te agradezco muchísimo, doctor, el haber aceptado esta invitación para hablar a grandes rasgos. Desde luego, esto es muy serio. Tu reporte, el reporte de Cero Desabasto, son 70 y tantas páginas, difícil que tener acceso, al público en general difícilmente tendrá acceso. Tenemos ahí un resumen y bueno, varios videos. La idea es que se sumen sociedad civil, grupos de pacientes, profesionales de salud a través de cerodesabasto.org, y que nos dejen un reporte cuando no les surtan su medicina. Esto es muy, muy importante, porque así podemos exigir en colectivo que el gobierno garantice nuestros derechos. Muchísimas gracias, doctor Castañeda. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.